Así es que es muy importante entonces que entendamos que el cristianismo sí está teniendo persecución, pero no necesariamente en todos lugares por causa de la predicación del Evangelio, pero por causa quizá de que los grupos no aceptan la maldad. Definitivamente que los creyentes no fuimos llamados a aceptar ni a abrazar la maldad. Y dice la escritura en el versículo 10 al final, dice, y unos a otros se aborrecerán. Dice, el versículo 10 dice, bueno, el versículo 9 al final dice, serán aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Recuerden que el Señor Jesucristo le está hablando a un grupo de judíos. Está hablando al pueblo judío. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que Él está hablando y en términos generales esto sucederá con los judíos, pero también está sucediendo con la iglesia cristiana, con la iglesia de Cristo. Y si usted hace una encuesta dentro de las personas que no conocen a Dios, muchas personas, por no decir que la mayoría, pero muchas personas, por causa de creer todo lo que los periódicos o los anunciantes hablan, los noticieros hablan acerca de Israel, muchos, cuando se habla algo en contra de Israel, por ejemplo, que si Israel ataca a los palestinos, todos siempre piensan, muchos piensan cosas en contra de Israel. Muchos aborrecen a Israel por lo que les han vendido, pero es que es el enemigo que ha causado mentiras, engaños, etc. Versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces en las mismas iglesias, muchos tropezarán, se saldrán, rechazarán la fe. Dice, y se entregarán unos a otros en las mismas iglesias, habrá engaño en las organizaciones religiosas. Dice, y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuántas veces ha pasado que alguna organización se divide por alguna situación que no se esperaba y se aborrecen unos a los otros? ¿Pero por qué? Si la Biblia es muy clara, dice, tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Entonces, un mismo espíritu, la misma palabra. ¿Por qué por un problema humano las personas se aborrecen teniendo a Cristo como Señor y Salvador? Pero bueno, estas cosas se han presentado y se seguirán presentando aún más. Y después dice, y por haberse multiplicado la maldad, y por haberse multiplicado la maldad, y hemos dicho ya que la maldad en este mundo está equiparable a la maldad que había en el tiempo de Abraham y de Lot acerca de la conducta de los hombres en Sodoma y en Gomorra. Ha crecido tanto la maldad, ha crecido tanto todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Hay tanto escepticismo, las nuevas generaciones están prácticamente ignorantes acerca de la palabra. Los sistemas de pensamiento de este mundo han insistido y enseñado aún a los pequeños acerca de muchas cosas que son contrarias a la palabra. Hoy en día, con más seguridad y con más insistencia, se le llama a las cosas malas que son buenas y a las cosas buenas se le llama malas. Usted quizá lo hubiera escuchado hace 5 o 10 años que sucedía. Bueno, ahora sucede a cada rato. Y después dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El amor cuando se enfría no es de un día para otro, sino que el amor se enfría cuando tú dejas entrar la incredulidad, los sistemas de este mundo y sistemas de pensamiento de este mundo una y otra vez, y están causando en ti incredulidad, están causando en ti dureza de corazón, hasta que llega un momento en que tu corazón se enfría. Por eso el Señor nos llama a velar, mira, y a ser sobrios. Mira, todos tenemos que estar asociados con personas que participan de la misma fe. Es lo más deseable. Pero todos tenemos que, además de tener nuestros tiempos de intimidad para adorar al Señor, para exaltar su nombre, para meditar la palabra, para leer la palabra, para tener comunión con su Espíritu Santo,
todos es importante que nos asociemos, que tengamos reuniones como esta en donde escuchemos la palabra, en donde compartamos la palabra, en donde sepamos que no somos los únicos, sino que hay otro que participa juntamente con nosotros. Es decir, la Biblia habla de congregarse, donde dos o más, congregarse, dos o más. Eso es congregarse, dos o más se congregan en el nombre de Jesús para compartir la palabra, para amar al Señor, para adorarle, para exaltarle. Pero si tú dejas de congregarte, aunque sea con dos o más, y dejas de leer la palabra, te aseguro que en un mes tu corazón va a estar frío. Y si lo haces 2 o 3 meses, va a estar refrío. Y si permaneces más de 6 meses así, mira, te podría decir que hasta has a lo mejor perdido la fe. ¿Por qué? Porque este mundo no puedes desasociarte de la palabra, desasociarte de los que participan de la misma fe y también desasociarte del mundo. No puedes irte a las montañas y vivir sin tener una asociación con algo. De hecho, tu vida está formada por sistemas de pensamientos. Por un lado, la palabra del Señor, que esperamos que cada día se incremente, pero por otro lado, el sistema de pensamientos que has adquirido de este mundo por muchos años. Así es que si tú te desasocias de la palabra del Señor y de personas que participan de la misma fe, seguramente va a empezar un proceso en el que tu corazón se va a enfriar respecto a la fe, respecto al amor del Señor. Y cuando la Biblia habla de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, está hablando de una cantidad grande. En otras palabras, casi está diciendo que si muchos se decían ser creyentes, la mayoría de ellos se enfriará su amor y su corazón. Eso es lo que está diciendo este versículo. Si había tantos así, bueno, quítale un tantito y todos ellos vivirán de tal manera afectados por la maldad que su amor se enfriará. ¿Te acuerdas acerca de Lot, que vivía en Sodoma y en Gomorra? Dice la Escritura en las cartas de Pedro que Lot era un hombre justo, pero que por causa de vivir y oír en medio de tanta iniquidad y de tanto pecado, su alma era afligida continuamente. Bueno, si nosotros nos desasociamos de personas que participan de la misma fe, fíjate lo que te estoy diciendo. Si te desasocias con personas que participan de la misma fe, porque no es lo mismo estar en comunión con gente que cree de la misma manera que tú el evangelio correcto, a que tú quieras unirte o asociarte con personas que se dicen ser creyentes o cristianos, pero que no entienden correctamente la palabra, que no predican correctamente la palabra, que no enseñan, que no entienden correctamente la palabra y que viven bajo la sujeción de la ley, bajo la sujeción de la condenación y no entienden perfectamente el evangelio de Cristo. Bien, dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí acota una cantidad menor. En otras palabras dice, tantos seguirán ser cristianos, pero muchos se enfriarán y solo algunos pocos serán salvos. Ahora, hay quienes también dicen que este capítulo 24 está hablando a los judíos y no a los creyentes. Porque recuerda que la salvación es por gracia, no es por obras. Así es que nuestra salvación no va a estar puesta a prueba. Nosotros no tenemos que probar que somos salvos, sino tenemos que creer que lo somos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a creer en Jesucristo, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros en su obra terminada, completa y perfecta, que Él pagó por nuestros pecados. Pero lo importante de esto es que no permitamos que la incredulidad, que la maldad se infiltren en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros hogares, de tal manera que mañana estemos confundidos acerca de que si somos salvos o no. Te voy a poner un ejemplo claro, rápido. Quizá hay alguna persona que cree que es cristiana, pero no lo es. Pero se ha asociado con personas como nosotros, se ha ido a organizaciones creyentes de cristianos, inclusive ha diezmado y ha ofrendado, pero a lo mejor no ha tenido realmente una experiencia genuina con Cristo Jesús, porque no ha entendido correctamente el evangelio. Y si esa persona deja entrar la maldad, deja entrar los pensamientos de este mundo, entonces va a estar más alejado de la verdad que antes. Y estos peligros puede haber porque hay muchas organizaciones
que no están hablando, grandes organizaciones que no están hablando acerca de la urgencia de que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, no debemos de permitirnos que la maldad y los sistemas de pensamiento equivocados se infiltren en nuestras vidas y en nuestras familias, porque Dios no nos llamó a retroceder para perdición, sino para seguir adelante por la salvación y ser vigilantes, ser celosos y cuidar una salvación tan grande que nos ha sido regalada. Dice el versículo... Entonces ya hemos recorrido varios puntos en el camino profético, en el camino a la venida del Señor, pero este no será el fin todavía. El versículo 14 es clave y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice, será predicado, será expuesto, será enseñado, será conocido. Predicado es a través de alguien, no de algo, de alguien. El evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, dice en todo el mundo. Y cuando habla la Biblia aquí de esta expresión en todo el mundo, no solo habla de los lugares, sino habla de los lugares, como que habla de lugares civilizados. Por ejemplo, en aquella época, el pueblo romano era un pueblo que sobresalía sobre los otros pueblos porque era un pueblo civilizado. Y lo que te quiero decir aquí es que no solo habla de que por causa de la maldad muchos se enfriarán, pero también habla de que la predicación del evangelio tendrá algunos elementos fundamentales que propiciarán. El evangelio tendrá algunas ayudas fundamentales que propiciarán que pueda ser predicado en todos lados. ¿Cómo sucede esto? Dice, y entonces vendrá el fin. Es decir, la predicación del evangelio es el último punto en el camino para que el Señor Jesucristo venga. Pero dice, será predicado este evangelio del reino de Jesucristo en todo el mundo, para testimonio a las naciones. Ok, es importante que podamos entender algo que viene en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Si quieres solo apúntalo, te lo voy a leer. Daniel, el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Y dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la ciencia se aumentará. ¿Qué nos dice esto? Bueno, el Señor está hablando acerca del fin a Daniel y sabemos que Daniel es un profeta que habla acerca de la profecía sobre Israel, pero también de la profecía no solo en aquella época, sino en los últimos tiempos o en los tiempos del fin. Pero dice aquí Daniel capítulo 12, versículo 4, dice, la ciencia se aumentará. Y si algo ha sucedido hoy en día es que la ciencia ha venido incrementándose en los últimos años, en los últimos 100 años, pero ahorita ha incrementadose o se ha incrementado de una manera exponencial, exorbitante, extraordinaria. Prácticamente todo el mundo tiene un celular en sus manos. En todo el mundo. Te voy a dar un dato que no sé si lo podamos concebir, pero en el mundo hay casi cerca de 8,000 millones de personas. 8,000 millones. Todavía no llegamos a los 8,000, pero estamos muy cerca. Prácticamente estamos casi llegando a los 8,000 millones de personas. Uno de los países más habitados es China y otro de los países más habitados es la India. Prácticamente están compitiendo. Ambos países, cada uno tiene más de 1,000 millones de habitantes. Bueno, pues la China y la India, tecnológicamente hablando,
han crecido de una manera extraordinaria, de tal manera que prácticamente cada habitante en China y cada habitante en la India tienen acceso a un celular y acceso al internet. Y no solo esto. Por ejemplo, en la China la tecnología ha avanzado de una manera increíble, extraordinaria. Es más, prácticamente están compitiendo a niveles con los Estados Unidos respecto a la tecnología. Bueno, en la India no es un país tan tecnológico, aunque hay tecnología porque la han comprado de otros lugares, pero en la India tienen una virtud de que hay mucha inteligencia, hay mucha ciencia, no tecnología, pero ciencia en los hombres y en las personas de la India, en los hombres y las mujeres. De tal manera que ellos mismos han desarrollado aplicaciones para usarse con la tecnología. Tan es así que en la India y en China, como ellos utilizan lenguajes muy peculiares de comunicación, es decir, el mandarín o el indio, no sé cuál sea el lenguaje, la lengua de los indios, ellos tienen softwares, aplicaciones desarrolladas y tecnología desarrollada para que tú te puedas comunicar con ellos sin problema. Mira, yo recuerdo que hace más de 10 años recibí una llamada de una persona en China porque estábamos preguntando acerca de un producto y la persona me llamó en español. Pero déjame decirte que la persona realmente no me estaba hablando en español. La persona estaba hablando a una computadora y la computadora era la que me estaba hablando a mí en español. Yo le contestaba y la computadora le traducía a la persona que estaba del otro lado de la computadora en chino o en mandarín. Pero no parecía una computadora, parecía una persona normal. Claro, hablando con ciertas pausas. Bueno, eso sucedió aproximadamente hace 10 años. Ahorita la tecnología está tan desarrollada que ya no hay problema para que las personas se comuniquen aunque el lenguaje sea diferente. Bueno, hay casi cerca de 8.000 millones de personas en el mundo. Bueno, hay más de, no recuerdo la cifra exacta, pero hay más de alrededor de 5.000 millones de celulares en el mundo. Si hay 8.000 millones de personas, hay alrededor de 5.000 millones de celulares. Por lo que podíamos entender, cada familia en este universo, en este mundo, tiene acceso a un celular y tiene acceso a internet. Y muchos, si no la mayoría, tienen accesos a esas aplicaciones que te traducen de tal manera que aunque la Biblia, el libro, haya sido traducido en muchos lenguajes, ahora la tecnología es tal que tú sabes que en los teléfonos podemos tener la Biblia y en varias versiones, y no solo eso, sino que nadie está excluido en estos tiempos de poder tener acceso a la Biblia en su propio idioma. Así es que inclusive los programas de los que predican y los que comparten, las mismas redes sociales te traducen de una manera utilizando lo que le llaman inteligencia artificial, te traducen al lenguaje en donde tú lo estás viendo. Sabemos que el español, el inglés y los lenguajes más universales, pues nosotros somos los que conocemos, pero en la China es tan fácil ver un programa en español y que las mismas redes sociales te lo traduzcan al mandarín o a cualquier dialecto chino. Lo mismo en la India, en donde está la mayoría de los habitantes. Entre la China y la India y Pakistán hay más de 3.000 millones de habitantes en este mundo. México está en el lugar número 10, es decir, México tiene más de 100.000. Está Japón, México, Japón, creo que Japón, México, algunos otros países. Brasil creo que tiene cerca, no sé si de 300, 600, Estados Unidos, y después esos países asiáticos que tienen gran cantidad de personas. Pero ¿por qué hablar de esto? Porque
dice la escritura en Mateo 24, capítulo 14. Será predicado el evangelio a todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Lo que significa que ahorita ya no hay ningún obstáculo para que todo el mundo tenga acceso al evangelio. Hay tantos programas de televisión, hay tantos videos en las redes sociales, hay tanta predicación. Quizá vamos a seguir haciéndolo hasta que realmente venga el fin. Pero ahorita ya las cosas se están dando. No se necesita esperar 5 años más para que esto se pueda dar. Ahorita ya todo mundo. Es más, si utilizáramos una estrategia sabia, lo que estamos predicando ahorita, porque yo lo estoy grabando y lo voy a subir en el YouTube, prácticamente en una semana todo habitante en el mundo lo podría ver. Porque la tecnología es así. Tú subes algo en las redes sociales y todo el mundo tiene acceso a ello. Así es que si todos quisieran lo podrían ver. Claro. No significa que porque todos tengan acceso al evangelio y todos escuchen el evangelio, todos van a aceptar el evangelio o todos van a recibir el evangelio. Sabemos que muchos van a rechazar el evangelio. Bien, pero lo que significa es que estamos en el punto prácticamente del fin. Dice entonces, la palabra entonces es de inmediato vendrá el fin. De inmediato será el fin. Así es que estamos en el punto antes del inmediato. Prácticamente ahí estamos. Y solo quisiera terminar diciéndote lo que dice en 2 de Pedro 3. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 3 a partir del versículo 6. Dice, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado por agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, o sea, este cielo y esta tierra. Mas, amados, dice el versículo 8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Prácticamente ya pasaron 6000 años, prácticamente estamos en el 7º día del Señor. El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor no retarda su promesa, sino ¿por qué? Es que si ya estamos en el punto antes de su venida, prácticamente ahí, ¿qué es lo que tenemos que esperar? ¿10 años? ¿20 años? Yo creo que no. Hay muchos que dicen que en este 2021 el Espíritu Santo nos enseñará las cosas que habrán de venir. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que no haya temor. Porque esta confianza tenemos para el día del juicio, porque el amor de Cristo se ha perfeccionado en nuestros corazones. Lo dice 1 de Juan 4:17. Como Jesús es, así somos nosotros. Pero entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, quizá hay quien tenga acceso al evangelio, pero no decide entregar su vida hoy, pero quizá lo pueda hacer mañana. Así es que no es que el Señor esté retardando su promesa, sino que el Señor quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que esto no va a suceder, pero yo creo que es importante que todo hombre tome la decisión de rechazar o recibir a Jesús. Así es que si tú estás viendo un video y nos estás viendo y no has entregado tu vida a Cristo, quiero decirte que Cristo es el Salvador. Necesitamos un Salvador. En nuestras propias justicias, en nuestros propios términos, nosotros no podríamos justificarnos ante Dios. Y Dios es real. El cielo es real. El infierno es real. Hay una vida eterna preparada para los que crean en Jesús. Una vida eterna con Cristo. Pero hay una vida preparada o muerte preparada eterna para todos aquellos que rechacen a Cristo en el infierno. ¿Y cómo podemos recibir a Cristo? Primero reconocer que necesitamos un Salvador, porque el hombre por naturaleza es pecador y nace destituido de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús descendió, el Dios del cielo descendió y se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue a la cruz para pagar en tu lugar y en mi lugar. Y por causa de la fe en Él y en lo que Él hizo, pagando Él en nuestro lugar por nuestros pecados,
llevando en su cuerpo nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras injusticias, nuestra maldad. Él pagó el juicio que nosotros merecíamos. Se dice la Escritura que al que no conoció pecado, por amor a nosotros, Dios lo hizo pecado. Dice, al que no conoció pecado, fue hecho pecado para que tú y yo, por la fe, seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que es necesario creer en Jesús como Salvador, como Señor, recibir el perdón de sus pecados, recibir la abundancia de su gracia, el regalo de su justicia en su obra terminada, completa y perfecta. Y entonces Él, con su poder, te hará nacer de nuevo, y su espíritu vendrá y te dará testimonio a tu espíritu que ha sido hecho hijo de Dios. Dios tomará ese espíritu separado de Él, lo llevará a la cruz y creará un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu de Cristo vendrá a ser uno contigo, y ahora Dios morará en tu interior hasta siempre, para siempre que estés con Él. Esto es muy importante. Así es que dice el versículo 10 de 2 de Pedro, capítulo 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y no está hablando de forzarnos a que por causa de nuestra manera de vivir logremos que Dios nos bendiga. No, porque Dios nos ha bendecido ya, y porque nos ha hecho sus hijos, y nos ha sellado con su Espíritu Santo, y ha quitado nuestra naturaleza pecaminosa, y ahora tenemos la preciosa y maravillosa palabra del Señor. Así es que Él nos llama a que seamos diligentes, sobrios, santos, piadosos en nuestra manera de vivir, esperando y apresurándonos, dice la palabra en el versículo 12, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Recuerde que usted y yo, dice el apóstol Pedro, dice en el versículo 14, estando en espera de estas cosas, procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha e irreprensibles en paz. Y esto tiene dos significados. Uno es que en nuestro espíritu somos perfectamente justificados, sin mancha y en paz para con Dios. Así es nuestro espíritu, porque no hay manera de no ser así y ser uno con el Espíritu de Cristo. Es que fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Pero Dios quiere que esto que Él ha depositado en nosotros manifieste su gloria en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones. Y solo viene a través de renovar nuestras mentes con la palabra para vivir como lo que fuimos llamados a vivir, hijos de Dios. Así es que el propósito de lo que Dios hizo en nosotros es que tú puedas experimentar la paz de Dios, creer la palabra, ser transformado por ella, tomar la vida y el poder que ella tiene para que tú puedas vivir en esa paz y que tú puedas en tus acciones ser sin mancha e irreprensibles. No es que por nuestras acciones consigamos, no, sino que por lo que somos tenemos que dar esos resultados. Y eso no puede venir si no somos perseverantes en la palabra, si no caminamos asociándonos con personas que creen en como nosotros creemos, en la misma fe. Esto no puede venir si no dedicamos nuestra vida a permanecer en la palabra, a adorar al Señor, a fortalecer nuestra fe dando gloria a Dios y a tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, bendito Señor. Toda la gloria, el honor y la alabanza es para ti.
Señor, declaramos por la fe que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo y esta confianza tenemos porque tu amor se ha perfeccionado en nosotros. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos enseña las cosas que habrán de venir. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y no dejarnos huérfanos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.